Muy buenos días, soy Delvis Grisel Ortiz. Les doy la bienvenida a esta edición de Delvis Grisel y compañía. En la mañana de hoy he escogido un tema y lo escogí porque empezaron a ocurrir cosas alrededor del tema. Resulta que de pronto vemos unas informaciones en los medios de comunicación, en los periódicos, que dicen que se van a traer mexicanos a Puerto Rico a trabajar porque aquí en Puerto Rico no hay quien trabaje la agricultura. Seguido de eso, en el tan escuchado y tan visto programa Jugando Pelota Dura, se crece ese issue cuando se plantea que los confinados pueden hacer el trabajo y no traer gente de afuera. Los confinados dicen que quieren trabajar. Y desde luego, en medio de todo eso, renace, en medio de esa discusión pública, que los puertorriqueños son unos vagos y por eso no hay quien trabaje. Cuando yo escucho eso, yo digo que es como que los puertorriqueños son unos vagos. Sinceramente, yo no entiendo cómo un puertorriqueño puede decir con su propia voz, los puertorriqueños son vagos, y yo me pregunto, ¿y tú qué eres? ¿Tú trabajas? ¿Tú vas todos los días a hacer tu esfuerzo para el sustento de tu vida? Pues tú eres puertorriqueño, pues entonces tú no puedes generalizar que los puertorriqueños son vagos. Bueno, yo empiezo a pelear conmigo misma, empiezo a tener esa discusión conmigo y a vertir todo ese coraje que me ha producido siempre, porque yo todos los días salgo de mi casa y lo que veo son puertorriqueños fajándose en toda clase de cosas para subsistir. Desde vender chocolates, desde vender agua en las luces, desde tantas cosas que hacen todos los días para sobrevivir, que yo digo, perdónenme, pero los puertorriqueños no podemos generalizar que son vagos. Habrá algunos vagos, pero hay unos vagos en todas partes del mundo. Bueno, seguido eso, eso ocurrió el viernes, eso estaba ocurriendo la semana anterior, y el sábado voy al salón de belleza a llevar a mi mamá, y entonces, mientras estoy esperando a mi mamá, escucho a una estilista que está hablando con la clienta que está atendiendo, y ella está diciendo, es que los puertorriqueños son unos vagos, y empieza a hacer alusión al programa de Jugando Pelota Dura, y lo que vio, y lo que se dijo, y ahí yo no pude más. Y le digo, con permiso, ¿tú eres puertorriqueña? Sí. ¿Y tú eres vaga? No, claro que no, yo trabajo. Ah, bueno, pues entonces no puedes decir que los puertorriqueños son vagos. Me fui para mi casa, eso fue como un pequeño desahogo, y al día siguiente, cuando abro el periódico, encuentro una columna del escritor puertorriqueño César Cardona, en la que se titula Me alquiló para mirar. Y en esa maravillosa columna, César hace un recuento de que sale a un sitio a hacer una gestión y va contando todo lo que observa en el camino de puertorriqueños trabajando. Yo dije, César me hizo el día, porque yo tengo que hablar de este tema, es importante, es algo de lo que damos por hecho, que lo seguimos repitiendo, que lo hemos repetido a través de décadas. Yo tengo 64 años y vengo escuchando eso desde que soy niña, la realidad. Y digo, bueno, pues entonces tengo que armar un panel en el que pueda conversar sobre este tema para que vamos a reflexionar sobre eso, miremos qué pasa, de dónde viene y cómo nos podemos sacar de la cabeza esa idea. Bueno, aquí está César Cardona, el escritor y buen amigo. Buenos días. Buenos días, gracias por la invitación. Y entonces me acompaña también el distinguidísimo sociólogo Chuco Quintero, Ángel Quintero. Chuco, ¿cómo estamos? Buenos días. Bien, muy bien. Gracias. Listo para trabajar aquí con ustedes dos. Yo ya dijo que él trabaja, o sea, por si acaso, ¿no? Por si acaso a él no lo podemos tildar de vago. Bueno, César, quiero empezar esa conversación contigo. Pues bueno, yo, al igual que tú, estaba viendo por los canales, ¿no? Precisamente la discusión, y ya venía aunándose también desde que surgió el asunto de los tomates, de que no había gente que recogiera los tomates a principios de año, donde surgió una también, yo no diría polémica, ¿verdad? Pero ya empezó entonces a más o menos a darse la misma discusión que llevamos desde el siglo XIX, de que los puertorriqueños no quieren doblar el lomo, que es incluso peor, ¿no? No solamente que no quieren trabajar, sino que no quieren doblar el lomo, y entonces que se iba a perder toda una buena zafra de tomates, y que pues el gerente era muy bueno y entonces estaba dando estas y estas tales y cuales oportunidades. Y se dio un aluvión de columnas, precisamente, ¿verdad? Ironizando un poco de que el puertorriqueño no quería trabajar. Y entonces, pues bueno, ya cuando vuelve a surgir otra vez
por la llegada de 21 mexicanos a Puerto Rico, pues ya yo no soportaba más. Y tuve que pues, escribir la columna, precisamente una especie de crónica, desde que salgo de mi casa, de aquí a la farmacia, que son más o menos 5 minutos de camino, todo lo que yo veía, ¿no? Obviamente era lo palpable, ¿no? Precisamente gente que yo veía trabajando en las casas, en los negocios, en las carreteras, en cualquier esquina, ¿no? Tratando de debatir y discutir precisamente ese gran mito de que el puertorriqueño no trabaja. Y entonces, pues bueno, literalmente me monté en mi carro, que es lo que usualmente hago, ¿verdad? Cuando voy a escribir una crónica así desde el carro, ¿no? Desde ese viajar que siempre me gusta mucho hacerlo. Y fui apuntando literalmente desde que salí de la marquesina de mi casa hasta la farmacia, precisamente cuánta gente encontraba trabajando. Un poco para debatir la idea y para cuestionar ese gran mito que viene forjándose, incluso que se plasmó en nuestra literatura, ¿no? Entonces, pues un poco lo que quería era precisamente hacer eso. Chuco, ¿cuál es tu opinión sobre este asunto? Bueno, son ya unos fenómenos que se han convertido en parte de la cultura, ¿verdad? De la cultura, pues, en este caso, tristemente, desde la misma, ¿verdad? Desde la misma opinión de los puertorriqueños, como ustedes han señalado, porque hay otros casos, como el caso del mexicano ese que se duerme bajo un sombrero, digamos que hay esa imagen, pero esa es una imagen más bien de Estados Unidos sobre México. Todos los que han visitado México se dan cuenta de que, wow, los mexicanos trabajan muchísimo, y sin embargo, de Estados Unidos a México hay esa imagen del sombrero, del hombre acostado con sombrero y eso. Bueno, pero en el caso de Puerto Rico, pues es algo que se ha ido formando en la cultura puertorriqueña, y entonces hay que ver pues los fenómenos históricos, ¿verdad? Para empezar, para no irse tan lejos como los indios y eso, pero donde ya empezó el mito, ya empezó de que los indios no querían trabajar tampoco, pero ya para no irnos tan lejos, pues en el siglo XIX hay, yo creo, dos fenómenos importantes, y ustedes me interrumpen cuando quieran. Uno es que había sobre todo a principios del siglo, había una alta proporción de personas que eran pequeños agricultores, o sea, que eran dueños de un pequeño pedazo de tierra. Eso se fue perdiendo durante todo el siglo XIX. Se fue perdiendo y se fue acaparando tierra, y esa gente que fue acaparando tierra, muchas veces cuando compraba tierra, tenía tierra de más, tenía tierra sin cultivar. Entonces lo que compraba era para comprar la gente que vivía en esa tierra, porque se pasó un decreto para que la gente pagara impuestos. Se pasó un decreto a principios del siglo, creo que incluso en el siglo XVIII, a finales del siglo XVIII, de que toda la persona que viviera en una tierra que no tuviera título de propiedad podía registrar su tierra para tener título. ¿Y qué pasa? Muchos puertorriqueños no la registraron. No la registraron porque eso era para que pagara impuestos. Y ellos sentían que no tenían que registrarla porque había tierra de más comparativamente con la gente, ¿verdad? Que estaba cultivándola. Parece que solamente el 20% de la tierra estaba cultivada. Así que la gente pensaba que no era necesario registrarla. Y entonces, ¿qué pasa? Que cuando sí empiezan a llegar gente a comprar tierra, muchas de esas fincas donde vivía gente no estaba registrada como de ellos, y se encontraron con que de repente alguien había comprado la tierra y ellos estaban en un sitio donde no eran dueños, ¿verdad? Ser desplazados. Entonces lo querían obligar a trabajar. Pero como mucho de su vida se había generado alrededor de una agricultura de subsistencia, pues ellos trabajaban lo que el dueño pues les obligaba a trabajar, no más de eso. Y entonces, pues ahí se fue generando la idea de que los puertorriqueños, desde parte de la clase superior, de la clase más acomodada, de que los puertorriqueños eran vagos porque en lugar de trabajar 5 días, pues trabajaban 3,
claro, para que iban a trabajar más y si los otros dos podían resolverlo con los cultivos que tenían alrededor, ¿no? Así que ese es, por un lado, un pedazo de su historia. Otro pedazo de la historia es la historia de Ashford. Bueno, y de Ashford, pues lo que sabemos ahora de momento es lo que nos viene a la mente es la avenida Ashford. Tampoco conocemos a Ashford, pero Ashford fue un científico bien importante en Puerto Rico porque descubrió una cosa. Y descubrió es que los puertorriqueños, muchos puertorriqueños, tenían ursinariasis. Entonces, mucha de la supuesta vacancia del puertorriqueño era que tenían, era una enfermedad, era que estaban enfermos, ¿verdad? Así es que ese es otro elemento, digamos, un elemento ya médico, de que los puertorriqueños tenían y eso es parte de lo que sale, por ejemplo, en la charca y todo eso, ¿verdad? Los puertorriqueños con las barrigas grandes, los niños con esas barrigas llenas de lombrices y eso. Y entonces, como parte del proceso del siglo XX de la americanización de Puerto Rico, que era parte de la idea era que poner a los puertorriqueños supuestamente a trabajar, pues uno de los elementos más importantes pues fue el que los puertorriqueños usaran zapatos, para que no, porque eso le entraba por los pies, esa ursinariasis, ¿verdad? Le entraga por los pies, pero ya he hablado demasiado, ahora ustedes comenten de esto que he planteado. Un elemento socioeconómico y otro un elemento, digamos, médico-económico o médico-cultural. Pero que llevó a esa percepción de que el puertorriqueño es vago. Y bueno, por lo que tú dijiste en el asunto de la compra de las tierras, pues también fue un asunto de resistencia, de protesta, ¿no? De protesta pasiva, tal vez. Sí, hay un asunto también, yo añadiría el asunto del régimen de la libreta, que es, ¿verdad?, un clásico de nuestra literatura cuando hablamos del asunto del trabajo. Y las condiciones, por ejemplo, si no tenías más de 4 cuerdas y no tenías que registrarte como jornalero, y entonces entre 16 y 60 años, pues tenías que registrarte. Si no andabas con tu libreta, te llevaban a la puntilla a rellenar el manglar, o si no, pues te ponían a trabajar en alguna obra pública. ¿Verdad? Esa persecución del trabajador, si te veían por ahí caminando y podías estar caminando de un lado al otro, ¿verdad? Te perseguían, ¿no? Hay un asunto, ¿verdad?, de una especie de persecución que vino a unarse también con una especie de mito que ya O'Reilly venía trabajando, de que los puertorriqueños estaban debajo precisamente de un palo y no querían que las gallinas estaban dando vueltas y no había ningún tipo de producción. Así que ya, digamos que ya había una mirada estatal respecto a los trabajadores. A mí me parece que también podríamos añadir otra cosa, que es que yo creo que la idealización del campo y la romantización de la vida jíbara también ayuda a que de alguna forma ciertos puertorriqueños piensen que había una vida idílica en el campo, ¿no? Y entonces pues no hay que pasar trabajo y la tierra se da sola y entonces, y aquí los frutos se caen y no hay que pasar trabajo, ni siquiera hay que encender echarle fuego a un mogote y esperar a que siembre, y mientras se espera que se dé el fruto no hay trabajo. Entonces hay una serie de elementos que no se han trabajado, o pienso yo que se han idealizado. Entonces pues siempre que tiene que ver un trabajo que está directamente relacionado con el campo, pues de pronto, ¿verdad?, pues hay una especie de romantización que a mí me parece injusta, y de pronto la doctora Nostalgia pues se ocupa de pensar que aquella época estábamos mejor que ahora, ¿no? Entonces pues bueno, eso también complica todo el panorama. Siempre voltear, siempre. Todo pasado Sí. siempre fue mejor. Tengo que hacer una pausa. Regresamos en breve, no se vaya nadie. Estamos de regreso en Delvis Grisel y compañía y continuamos esta magnífica, interesante y apasionante conversación con Ángel Quintero, nuestro querido Chuco Quintero, y con
el escritor César Cardona. Y estamos conversando sobre si los puertorriqueños realmente son vagos o no, y estamos dando una visita a la historia de dónde nacieron todas estas ideas y todas estas percepciones. Y como nosotros, lamentablemente, no somos un país en el que la historia se enseñe realmente, que la gente sepa cuál es su historia, pues estamos fritos por ese lado. Pero Chuco quería decir algo más. Sí, pero es que toda esta relación entre trabajo, economía, cultura, tiene muchas, digamos, muchas aristas, y es bien interesante que hasta finales del siglo XIX, lo que decían los propietarios era que hacía falta trabajo, o sea, que hacían falta trabajadores. ¿Verdad? Eso es lo que es la queja constante de ellos, que hacían falta trabajadores, que los puertorriqueños eran vagos, que no querían ir a trabajar y que hacían falta trabajadores. Y en sitios como en Cuba, pues lo que hicieron fue que trajeron un montón de jamaiquinos, como estamos haciendo ahora con algunos mexicanos, que no a ese nivel, a un nivel mucho más generalizado. Pero es interesante que a los 3 o 4 años después de la invasión, primero faltaban puertorriqueños y en menos de 5 años de un lustro, los puertorriqueños sobraban. Había que llevárselos para Hawái, qué sé yo. Yo dije, bueno, pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasó ahí? ¿Verdad? En menos de una década de que faltaba, que sobraban. Y claro, ahí pues hay uno que tiene que ver la relación entre los distintos tipos ¿verdad? De factores económicos. Y claro, a principios del siglo XX, pues hay un interés grande en el desarrollo de las plantaciones azucareras, lo que crea una crisis en los sectores agrícolas tradicionales, y entonces de repente los puertorriqueños sobraban y había que llevárselos para Hawái y todo ese tipo de cosas, y en Hawái a trabajar. O sea que y muchos se fueron por su cuenta a trabajar, que querían trabajar. Así es que también ahí se va rompiendo un poco el mito de que los puertorriqueños no querían trabajar, de que ellos pues, querían, pero no conseguían a veces trabajo, porque entonces se fueron desarrollando otras maneras de mejorar, digamos, de hacer las compañías más productivas, que no fueran aumentando el empleo. Entonces, de 1910 a 1934, y cojo 34 porque ahí hay un cambio grande en el sistema de agricultura que podemos explicar después, pero muchas veces se toma por ahí se cambian las cuotas de azúcar, etcétera, pero bueno, eso es otro tema. Pero de ahí a 34 resulta que la producción azucarera de Puerto Rico casi se triplicó, y sin embargo no aumentó los trabajadores. No aumentaron los trabajadores, aumentaron muy poco, creo que 0.05%. Y entonces quiere decir que cada trabajador producía mucho más. Entonces, ¿cómo es eso que cada trabajador producía mucho más? Pues dos elementos básicos. Uno, lo que produce una cuerda de caña, en un momento y en otro momento, que tiene mucho que ver con otros elementos como fertilizantes, etcétera. O sea, el uso de fertilizantes, el uso de nuevas variedades. Por ejemplo, pues se fue desarrollando una variedad de caña que se llamaba uva, pero con B larga, y mucha gente piensa culturalmente que cuando Puerto Rico dice algo que está bien bueno, dice que está como la uva, y aquí no tenemos uva, pero se está refiriendo realmente a la uva, a la caña uva, que producía mucho más azúcar que la otra caña, digamos.
si uno se fuera a comer ¿verdad? Un canto de caña así, pues la uva era, olvídate. Esa tenía un montón de azúcar. Y fíjense que eso tiene mucho que ver con la lucha social, porque en la segunda década, sobre todo, empiezan las grandes huelgas cañeras. Los trabajadores empiezan a luchar por mejores salarios. Ya no era una lucha entre el trabajador y el patrono a nivel individual, porque se pagaba un salario, ¿verdad? Entonces, si un trabajador iba donde el mayordomo y le decía, mira, que yo tengo 8 hijos, necesito más, el mayordomo decía, bueno, aquí se paga por día de trabajo. O sea que yo no puedo pagarte a ti más que al otro. Así que si era una cuestión así, la única manera de mejorar era si todos mejoraban. O sea, si mejoraban lo que se pagaba por día. Y entonces eso lleva a una lucha solidaria que se manifiesta en las huelgas. Las huelgas más grandes que ha habido en Puerto Rico se dan precisamente en el 1915 y 16 en las plantaciones de caña. Y entonces no es una casualidad que si uno saca una gráfica del uso de fertilizantes en la caña, hasta el 1915 va aumentando, ¿verdad? Porque es parte de, como decir, del uso de la ciencia. Pero en el 1915 que se da esa huelga aumenta. De ahí en adelante aumenta el uso de fertilizantes, pero a unos niveles grandes. O sea, que tiene mucho que ver con la lucha social. Entonces había que parar el empleo proletarizante en la caña, porque estaba realmente, porque esa huelga además venían acompañadas de un partido socialista que se creó precisamente en el 1915, en el medio de esa huelga, ¿no? Y ese partido socialista estaba, su sueño era, bueno, por lo menos a partir del 17, la revolución bolchevique, y todo eso, pues imagínense, los americanos tenían un miedo horrible. A eso decía que había que parar el empleo proletarizante, así que había que buscar otra forma de mejorar eso. Entonces ya los puertorriqueños que trabajaban ahí, luchaban por sus mejores salarios, pues ya no los podían tildar de vagos hasta en 1934, que entonces la cosa cambia, porque ahí está del 1900, fíjense, de 1910 a 1934 aumentó enormemente lo que cada trabajador producía. Pero de 1934 al 40, nada, cero. Ya ahí se ve una retirada de los intereses azucareros americanos en Puerto Rico. Ante una situación mundial cambian las tarifas, se empieza a traer azúcar de otros lugares del mundo, y entonces los puertorriqueños entonces empiezan a aparecer otra vez como vagos, porque en lugar de trabajar las 10 horas más o menos que trabajaban, eso, pues empiezan a trabajar 5 o 6 y eso, pero no era por ellos, era por la situación de los empleadores que los empleaban a ellos. Así que todo eso hay un zigzag ahí entre cuando los puertorriqueños están trabajando mucho y cuando los puertorriqueños están trabajando poco. Ahora reciente pues salió claro un artículo de José Joaquín Villamil, ¿verdad? Que es uno de los economistas más destacados de Puerto Rico, y con su firma de estudios técnicos, donde él claramente demuestra que por qué los puertorriqueños van a trabajar por lo que están trabajando los mexicanos, cuando con el PUA y con los otros, y con el desempleo y eso, van a recibir más. O sea que no es que serían unos bobos si fueran a trabajar por 7.50. O sea que no es por vago, es por toda una situación que se está dando en la economía, que tiene que ver con toda la pandemia y con muchas cosas, ¿no?
y que no, o sea, cómo van a trabajar, o sea, es muy claro, yo les recomiendo a todos el artículo de José Joaquín Villamil, que él claramente demuestra que a nivel de eso, ¿verdad? A otros niveles, pues habría que examinarlo, pero por lo menos a nivel agrícola, que es que se está hablando de que los puertorriqueños son vagos, a nivel de no, definitivamente no le sale económicamente conveniente a ningún puertorriqueño trabajar en esas condiciones. Pero que dicho sea de paso, en este momento histórico hay muchos trabajando la tierra. Tampoco es eso de que no se quiere trabajar la tierra. Hay mucha gente trabajando la tierra con unos proyectos magníficos, porque lo he tenido yo en este programa a lo largo de este año que he estado en la radio, no hay tal cosa. Es que el problema es la cosa de generalizar, que es como si no existiera gente que quiere trabajar la tierra. Hoy más que nunca hay gente que quiere trabajar la tierra y jóvenes con unas industrias maravillosas, con unas ideas extraordinarias, trabajando incluso en comunidad para protegerse los unos a los otros y decir, bueno, pues yo necesito esto y te doy aquello, una cosa de trueque que hasta se genera entre ellos que es fascinante. Pero bueno, César. Sí, bueno, también pues, yo añadiría a eso que pues, hay mucha gente que también coge beneficios de desempleo y que como quiera trabaja, como quiera chivea por las esquinas, ¿no? Entonces, de ahí vemos tanta compañía de landscaping que se da y uno lo ve y pues por ejemplo un poco en la crónica que yo escribí pues era una pareja, dos muchachos más o menos entre 40 50 años, entre ellos dos pues ya tenían una compañía, ¿no? Y entonces le ponían a mano cómo era que se llamaba, ¿verdad? La compañía, y así hay un montón. Uno nada más mira un poco, ¿verdad?, por las urbanizaciones y se va a encontrar con un montón de compañías de chamacos que a veces hasta parejas, matrimonio. Debo ¿sí? decir, César, que mi jardinero es un muchacho universitario que trabaja jardines para pagarse los estudios. O sea, tengo que pausar, César, pero regreso contigo inmediato, no se vaya nadie. Sí. Estamos de regreso en Delvis Grisel y compañía y continuamos en esta defensa del Puerto Rico y sus ganas de... César, te tuve que interrumpir lamentablemente. Sí, no te preocupes, nada. Lo que hacía era pues aportar un poco a la conversación respecto a la cantidad de gente que trabaja, incluso aunque cojan los beneficios de desempleo, ¿no? Porque no les da y tienen que, pues por supuesto, ¿verdad? Hacer todo tipo de trabajo, a veces en construcción, a veces yo he visto, por ejemplo, en los supermercados, gente que va a pagar con la tarjeta de la familia, pero está llena de cemento. Y es porque anda haciendo, ¿verdad?, un chivo por una esquina, ¿no? Para poder sobrevivir, porque obviamente, ¿verdad?, no da. Pero entonces aquí hay una idea de que el puertorriqueño lo único que hace es sentarse en su casa a ver televisión. Incluso ni siquiera tiene que ver el tema, tiene que darse el tema de los mexicanos o de la tierra para eso. Por ejemplo, en ciertos momentos uno escucha a los analistas que dicen, bueno, pero es que los puertorriqueños como todo el día están viendo Netflix, ¿no? Entonces, hay diferentes formas de decir que el puertorriqueño no está interesado en lo que pasa en la historia del país o que no está interesado en el trabajo, y porque todo el tiempo, antes era que veían novelas y ahora es que entonces ven Netflix, ¿no? O ven series de televisión y no hacen absolutamente nada. Entonces preocupa porque, por ejemplo, en la coyuntura en la que yo me encuentro, pues yo soy profesor de la Universidad de Puerto Rico, pero soy un profesor por contrato y yo necesito 2 y 3 trabajos para poder sobrevivir. Yo atiendo 90 estudiantes, pero no puedo vivir de eso porque no tengo un sueldo fijo. Ahora, cuando se acaba este semestre, estoy todo el verano sin cobrar. Así que tengo que chiviar haciendo diferentes cosas para poder sostener a mi familia. Así que no se trata, hay que también ver el asunto de los trabajos a tiempos parciales, cómo se están manejando y cómo, por ejemplo, hay gente que... Y cómo han proliferado han proliferado demasiado, ¿no? Entonces, hay veces que uno va a un fast food y está viendo, no está viendo un trabajo a tiempo completo, está viendo, lo que uno está viendo es precisamente trabajo a tiempo parcial y eso, ¿verdad? Chamacos que están dando vueltas ahí,
trabajando, doblando el lomo, ¿vale? Porque hay una idea aquí que la única forma de doblar el lomo es en la agricultura, ¿no? Como si no hubiese que hacer otra, como si no doblar el lomo cuando está en una caja, ¿no? En un negocio, no sé, hay una idea particular de que el único trabajo posible, el único trabajo moralmente aceptable es el físico, ¿no? Entonces hay un gran problema, ¿no? Si no te ven trabajando con un pico y una pala, pues eres un vago, ¿no? Entonces hay gradaciones cuando hablamos de los supuestos vagos en Puerto Rico, hay gradaciones, ¿no? Y cuánto esfuerzo uno tiene que hacer para verte trabajando, ¿no? Uno puede estar leyendo un libro en una esquina y te dice, María, María, qué buena vida. Y yo, pero ¿cómo que buena vida? Estoy leyendo, estoy instruyéndome, es parte de mi trabajo, ¿no? Y lo digo porque he recibido, ¿verdad?, el comentario donde vivo, ¿no? Entonces uno dice, pero entonces leer un libro no puede ser un trabajo, pero ¿por qué para ti no lo es? Es como si fueran vacaciones, ¿no? Entonces hay una idea particular de que solamente haciendo esfuerzo y sudando una cantidad de gotas específicas, pues eres un buen trabajo. Y, ¿verdad? Hay un poco, hay que... Eso también es una falacia. Mira, sí, recuerdo, en medio de este año de pandemia, fui a una estación de gasolina y la mujer que me cobra, una mujer muy joven, que me está cobrando la gasolina, yo la miro y la veo tan cansada. Y entonces yo le digo, ay, yo te veo tan cansada hoy. Y entonces ella me dice, bueno, lo que pasa es que yo trabajo aquí de tal hora a tal hora y yo vivo en Naguabo. Entonces de aquí yo salgo, qué sé yo, a las 11 de la noche, no sé qué, y entonces me voy a mi casa, pero yo entro a las 6 de la mañana en McDonald's de yo no sé dónde. O sea, que te puedes imaginar cuándo esa pobre muchacha descansa y cuánto dobla el lomo. O sea, trabajando como cajera en una gasolinera, no sé cuántas horas, y después otro montón de horas en otro negocio de comida rápida para poder subsistir. Y eso es lo que nosotros estamos viendo con esta nueva generación, porque nosotros, tú no, porque tú eres de esta generación, tú eres jovencito, pero yo creo que somos viejos. Antes todo el mundo trabajaba en el gobierno en este país, cuando las cosas fueron buenas era distinto, pero ahora que la cosa es tan distinta, los muchachos tienen que esforzarse para ser creativos y ver cómo. Pero ¿cuántos muchachos con bachillerato y maestría no hay ganándose la vida en los semáforos haciendo malabares? Que ahora los pobres con la pandemia están fuera, pero así es como se estuvieron ganando la vida durante mucho tiempo. Sí. Bueno, aquí también dicen que los puertorriqueños no quieren trabajar en la construcción y que los dominicanos, los que trabajan mucho. Entonces, Santo Domingo, pues dicen que los dominicanos son vagos porque no quieren trabajar en la agricultura y entonces eso se lo deja a los haitianos. Así que fíjense cómo cambian las percepciones. Ellos tampoco quieren trabajar en la agricultura porque también en la agricultura le pagan todavía menos que aquí. Le pagan bien malísimo. Entonces, pues, se vienen para acá y estos aquí son unos trabajadores fajados, ¿verdad? Y en Santo Domingo, pues los dueños, los dueños de fincas y eso se quejan de que tienen que buscar haitianos, porque ellos, los dominicanos, no quieren bregar con la tierra, ¿verdad? Fíjense, lo mismo que estamos diciendo nosotros aquí de los puertorriqueños, también dicen los dueños de tierra de los dominicanos en Santo Domingo. O sea que hay un elemento de clase muy fuerte en estas percepciones, ¿no? Y y también una desconsideración, ¿verdad? Porque definitivamente para algunas clases que antes les llamaban ociosas, de hecho. Sí. Porque no hay que hacerle el libro. O sea, sí, yo soy ocioso. No ven, sencillamente no ven a la gente trabajando, ¿no? No hacen ese recorrido. Por eso el escrito de Cézanne es muy bueno, a ver si alguno de ellos, sobre todo, pues gente a veces jóvenes de esta familia que tienen siempre, ¿verdad? Siempre le da la esperanza de que, bueno, la gente por haber nacido en una familia burguesa, pues, dijo, no necesariamente tiene que quedarse allí, ¿no? Tiene muchos chances de que se quede allí, pero no necesariamente. Y entonces experiencias como la experiencia universitaria y eso a veces lo hacen cambiar, ¿no? Y leyendo cosas como las de Sam, pues algunos de ellos se interesará en dar esa web, darse cuenta de
de la miopía que ha tenido su familia con respecto a la cultura del país. Sí, hay algo aquí también en el caso de los analistas, muchos de ellos también expolíticos, ¿no? Que se unen a la queja de un gerente, porque usualmente últimamente quien se está quejando de que no hay manos para trabajar son gerentes, ¿no? Que convenientemente, ¿verdad? Compraron tierras y nadie les cuestiona precisamente cómo consiguieron tanto terreno, ¿no? Y dónde consiguieron la semilla ni nada por el estilo, pero muchos de estos analistas tampoco se fijan en que, por ejemplo, qué cantidad de gente recibe desempleo en Estados Unidos. La última, hace 10 años, la estadística que yo conseguí, son 36 millones de estadounidenses que cogen desempleo. Y de esos, el 38% es blanco. Entonces, y hay un 5% que es hispano, ¿no? Y de pronto uno, cuando hacen el análisis, no lo traducen allá, ¿no? No se quejan del desempleo allá, estamos hablando, son 36 millones y las estadísticas de hace 10 años debe haber aumentado, ¿no? Entonces siempre es la queja de, ¿verdad? El puertorriqueño, ¿por qué no? Porque el norteamericano trabaja. Entonces no hacen el ejercicio de hacer una comparativa, ¿no? 36 millones tiene, más o menos 24 millones tiene el estado de Texas, ¿no? De habitantes, ¿no? Eso estamos hablando de un montón de gente. Por supuesto, Estados Unidos es grandísimo, ¿no? Pero hay una cantidad de gente que va de trabajo en trabajo. Ayer mismo precisamente yo veía la película No Man's Land, que es precisamente de una comunidad de gente que va trabajando, son nómadas que viven en sus trailers, en guaguas y se van moviendo de estado en estado trabajando como puedan, ¿no? Uno trabaja en Amazon, luego consigue trabajo en una esquina y luego regresa otra vez un año después a trabajar un tiempo en Amazon, se le daña el carro, tienen que pedir dinero prestado y viven como nómadas en Estados Unidos, y es terrible, ¿no? La película es tristísima, pero yo la recomiendo porque es buenísima, ¿no? Sí, no, definitivo. Y en el caso de la protagonista de Nomadland, Ajá. el planteamiento que ella entra ella se convierte en nómada porque su zip code desaparece. Desaparece. O sea, el pueblo donde ella vivía desaparece porque la empresa que daba vida a esa comunidad, a ese pueblo, por lo tanto, todo el mundo se queda sin trabajo y por lo tanto se mudan, se van. ¿Y qué pasa? Cuando tú oyes que ella está en la calle porque desaparece el zip code, o sea, ya ella no existe. Es tremendo. Es terrible. Y la cosa de la resistencia que tienen todas estas personas, el amor que se ve, que es algo que me impresionó mucho en la película. Y claro, hay que tomar en cuenta que en este caso, una cosa bien importante de ese drama es que la mayor parte de estas personas son personas ya mayores. Ya mayores, sí. Que ya han pasado su vida productiva y tienen que continuar trabajando muy duro. Tengo que hacer una pausa, pero regresamos de inmediato a Delvis Grisel en compañía. No se vaya nadie. Estamos de regreso en Delvis Grisel y compañía, aunque ustedes no lo crean, ya estamos en el último segmento. Hemos hablado intensamente de este tema que nos apasiona mucho. Chuco, ¿qué me añades aquí? Bueno, la percepción, ¿verdad? Ese elemento cultural del trabajo, pues es un elemento que hay que ver cómo se va, ¿verdad? ¿Cómo transformamos esta percepción? ¿Cómo cambiamos esta percepción? Porque yo digo, Chuco, que cuando tú vas en la calle Loíza, por ejemplo, que tú ves que hay tantos negocios de jóvenes, negocios preciosos con unas ideas increíbles, y eso es un pedacito así chiquito en comparación con muchas cosas que están ocurriendo a lo largo y lo ancho de la isla. Pues esos muchachos ya no hay quien les diga que el puertorriqueño es vago, si ellos están. Pero ¿cómo logramos que toda la sociedad, cómo hacemos una transformación para que dejemos de percibirnos a nosotros mismos como vagos? Así que eso es falso. Claro, hay un elemento generacional que es importante ahí, porque
Eso se ha encontrado que ese trabajo, parte no solamente en Puerto Rico, sino es una tendencia que se ha ido dando en el capitalismo a nivel mundial, de esa precarización del trabajo juvenil, ¿verdad? Personas como tú explicabas, César, como tú mismo, que tienes que estar haciendo varios trabajos, ¿verdad? No siendo un destacado escritor intelectual, pues no puede vivir de un sueldo fijo en la universidad, sino que en el verano tienes que chiripear por ahí. Pues eso es un fenómeno muy de la generación contemporánea, que tienen que estar, por ejemplo, en las industrias creativas. Se ha encontrado y se ha evidenciado que hay una inestabilidad muy grande, que la gente tiene que estar, o sea, aceptando todo el trabajo que venga, lo que lo lleva, porque no se sabe si va a haber unos meses de sequía. Y entonces eso lo lleva a que en unos momentos dados de su vida tienen que estar trabajando, mira, 16 horas, porque han tenido que escoger, porque no se sabe si la misma inestabilidad te lleva a una dificultad de planear tu tiempo, ¿verdad? O sea, todavía en la generación mía, pues nosotros teníamos la fortuna de que podíamos planear y en ese sentido, ¿verdad? Y ahorrar, ni ahorrarse puede, yo creo, para mucha gente. Pero a nivel de la industria creativa, los jóvenes, lo que se ha encontrado hasta ahora es eso, que hay una inestabilidad muy grande y tienen que estar aceptando lo que llegue con elementos muy fuertes con respecto a su salud, ¿verdad? Porque si dicen que no a un trabajo, de repente pues ya no lo llaman después y qué sé yo, porque es vago y no se fajó. Bueno, pero si tenía varios trabajos, y entonces, así que ese elemento generacional es bien, bien importante en estas nuevas percepciones, ¿verdad? Con respecto al trabajo. Y hay otro elemento que, claro, tiene mucho que ver con unas diferencias que se han ido dando, incluso de género, ¿verdad? Principalmente de género, vamos a ponerlo, que tiene mucho que ver con economías, digamos, relacionadas a actividades ilegales. Ahí uno encuentra, por ejemplo, los jóvenes varones que están de alguna manera involucrados en elementos de narcotráfico y eso, pues tienen también unos momentos donde hacen un gran tumbe, ¿verdad? Y ganan un dinero increíble. Y después tienen unos elementos que tienen que culiarse, como llaman, ¿verdad? Porque si no, pues van a estar, tienen que vivir de ese tumbo un tiempo. Entonces, eso es muy distinto al trabajo femenino, donde en la medida en que están mucho menos envueltas las mujeres en esos elementos, no es que no haya, pero están mucho menos que los varones en esos trabajos fuera de la ley, pues hay unos trabajos más continuos y digamos, de mucha más intensidad. Y uno puede pensar que los puertorriqueños varones, digamos, dentro de cierta comunidad de puertorriqueños varones, son más vagos que las mujeres, porque las mujeres están trabajando todo el tiempo, mientras que el varón trabaja muy intensamente en un momento dado, en el momento del tumbe, y después tiene unos momentos, ¿verdad? Eso es muy difícil de trabajarlo a niveles sociológicos, estadísticos, porque obviamente si te metes ahí, pues tienes la posibilidad de que tu investigación termine muy mal para ti. Pero sí se puede hacer un llamado a aquellas personas con sensibilidad literaria para que lo trabajen de la manera mejor, o sea, que puede eso presentarse culturalmente, que definitivamente ahí el trabajo sociológico pues puede ayudar un poquito, pero es muy difícil hacer una investigación sociológica con toda, digamos, metodológicamente
de rigor en esos campos, y a veces la percepción de una persona con una sensibilidad especial y que puede ir mirando como fue mirando Cezanne a la gente trabajando durante ese recorrido en carro, pues puede ayudarnos mucho a entender este fenómeno. ¿Qué tienes que decir a esto? ¿Cómo reaccionas a esto? Pues yo precisamente he extrañado mucho precisamente esos trabajos así tipo sociológicos, ¿no? Que de campo, no quiere decir que no los haya, ¿verdad? Pero que de esos trabajos de campo que, ¿verdad? Entrevistaban a una serie de trabajadores y hacían, ¿verdad? Más o menos una descripción, ¿verdad? De su situación. Yo recuerdo uno, ¿verdad? Que trabajaba un poco sobre el postfordismo, pero era en mi época de estudiante universitario. Pero he extrañado mucho ese tipo de trabajo y yo creo que también, ¿verdad? El hecho de que la universidad está en una especie de decadencia particular, no hay plazas nuevas, no se ha dado una especie de cambio generacional, pues no puede venir de parte de la Universidad de Puerto Rico, ¿verdad? Un estudio mucho más amplio de distintas disciplinas, ¿no? De la antropología, la historia, la sociología. Esos estudios que a mí me gustaría leer, ¿verdad? Y reseñar en el periódico o en una columna, ¿no? Entonces, pues, utilizo, ¿verdad? En el caso mío, ¿verdad? Utilizo la crónica, ¿verdad? Como un elemento, ¿verdad? No para sustituir, sino para precisamente aportar un poco, ¿verdad? El asunto de la mirada. Pero yo confieso que a mí he visto la gran dificultad de cambiar esa percepción y, por ejemplo, en la pandemia, en esta idea de estar destacando héroes, de cuáles son los más destacados, pues los primeros destacados fueron los médicos, no los enfermeros. Y entonces, pues a mí un poco, ¿verdad? Eso me da la idea de que hay un gran problema de clase en Puerto Rico a la hora de desarrollar ciertos discursos, ¿verdad? Y pues bueno, yo como escritor, pues trato de luchar en contra de esa manía, ¿verdad? De esa percepción tan horrible, ¿verdad? Clasista, de que aquí trabajan solamente unos y otros no, de que hay unos trabajos que son más dignos que otros, ¿no? Y esa idea, ¿verdad? De que el trabajo dignifica. No todo trabajo dignifica, eso no es cierto, ¿no? Yo creo que esos matices hay que hacerlo, pero los políticos puertorriqueños no quieren, porque es fácil acomodarse en el regaño. Aquí llevamos al menos 1 o tal vez año y medio en donde los políticos lo único que hacen es regañar, no gobiernan, no ejecutan. Lo que hacen es que hacen una conferencia de prensa y vienen a regañar, ¿no? Y un poco, pues, eso no construye absolutamente nada. Lo que hace es, pues, sigue manejando los mismos discursos y le da la razón, sobre todo, ¿verdad? Yo he escuchado mucha gente de clase media hablar muy mal de la gente que no trabaja y sin hacer el esfuerzo, ¿no? De decir, mira, son otras las condiciones, y yo creo que hay una especie de guerra civil discursiva entre clases sociales en Puerto Rico respecto al asunto del trabajo. Yo creo que, ¿verdad?, hay que escribir más, ¿no? Y discutir esto y obligarlo también a los analistas a que traigan a empleados y no tanto a gerentes, ¿verdad?, para que trabajen el asunto y se discuta un poco mejor el asunto de los empleos en Puerto Rico. Seguro, y es que yo creo que hay que conversar, hay que seguir conversando. Sí. La conversación es una cosa que nos falta mucho en este país, y dialogar y escucharnos los unos a los otros, porque es la única forma que podemos hacer un intercambio de ideas. Se me ha terminado el tiempo. Con mucho pesar para mí, porque esta conversación ha sido maravillosa. Estoy bien agradecida de que ustedes me hayan acompañado en la mañana de hoy. Gracias por estar aquí. Bueno. Gracias. Adiós. Ahora voy a pasar con el licenciado Germán Valentín y sus consejitos de quiebra. Muy buenos días. En muchas ocasiones me he encontrado con la situación en la que durante la entrevista al cliente se le pregunta si tiene derecho a recibir una herencia y en casi todos los casos me indican que no. Al seguir con las preguntas resulta que uno de los padres falleció y la vivienda la está ocupando el cónyuge sobreviviente, y al continuar con la entrevista me aclaran que esa propiedad es de mi mamá o es de mi papá. Si bien esto demuestra nuestra nobleza como pueblo y el amor hacia nuestros padres, lo cierto es que al fallecer uno de los padres, la participación que tuvo en la propiedad pasa a sus herederos, y como tal, si uno de estos herederos presenta una petición de quiebra, tiene que incluir dicha herencia en su caso. La pregunta que se estarán haciendo es ¿qué sucede con esta propiedad? Y la preocupación mayor es si se va a perder y con ello se va a dejar al papá o a la mamá
en la calle. Bueno, primero que nada, debo recalcar que es una obligación del deudor en quiebra declarar todas sus propiedades, incluyendo la herencia. No hacerlo pudiera traer consecuencias de tipo criminal. Lo otro que debo enfatizar es que para efectos de la quiebra lo que entra es la participación de la persona en esa propiedad. Es decir, si la propiedad es de un matrimonio y el padre fallece dejando 5 hijos, se descuenta la mitad que le corresponde a la viuda, la otra mitad se divide entre 5 herederos. O sea, que el deudor en quiebra tiene una participación aproximada de 1/10 parte. Si tomamos en cuenta el valor de la propiedad de 80,000, el valor bruto de la participación de los herederos será de 8,000. Una vez se incluye la propiedad de herencia, existen maneras de retenerla. La más común de las alternativas es la de reclamar las exenciones aplicables que da la ley, por lo que no necesariamente se va a perder esa propiedad. Para orientación sobre este tema o cualquier asunto relacionado con la ley de quiebra, se puede comunicar conmigo al 787-403-1260. La orientación es gratis y recuerde que no tiene nada que perder y mucho que ganar. Gracias y hasta la próxima semana. Muchísimas gracias, Germán, por estar con nosotros en la mañana de hoy. También muchas gracias a Chuco Quintero y a César Cardona por habernos acompañado en esta interesante conversación. Bueno, amigos, muchísimas gracias por escucharnos. Eso es todo por hoy. Que tengan un día maravilloso y sobre todo lleno de mucha paz.